¿Cómo están mis amados hermanos? En el amor del Señor los saludo. Damos gracias al Señor que nos permite estar nuevamente reunidos en esta noche para poder meditar en su palabra. Continuamos con el libro de Primera de Corintios. Hoy estaremos terminando los últimos versículos del capítulo 6 y ya la siguiente semana entramos al capítulo 7. Vamos a orar, que sea el Señor guiándonos en este tiempo. Grande eres tú, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, omnipotente. Ante ti nos presentamos, Señor, en el nombre de Jesús, porque en nosotros no hay mérito, Señor, somos pecadores. Gracias, Jesucristo, porque eres usted el que nos justifica delante del Padre, por el que nos podemos presentar con acción de gracias, reconociendo, Señor, quién eres tú. Cada día enséñanos, Señor, a entender qué somos nosotros y quién es usted, Señor, para poder referenciarlo, honrarlo, Señor, vivir como hijo suyo, Señor, como usted le agrada. Bendiga, Señor, esta palabra, guíenos, Señor, ilumínenos conforme usted lo ha hecho. En su nombre oramos, Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. La semana pasada hemos estado meditando en los versículos 12 y 13 de Primera de Corintios 6. Y justamente habíamos estado viendo acerca de la falsa libertad, ¿no? Comenzábamos con este versículo de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por este tipo de cosas. Y bueno, la libertad que nos dio Jesucristo no tiene que ser ocasión para vivir en libertinaje. Y eso es un poco lo que se estaba observando en la iglesia de Corinto, que ellos habían incurrido en un error propio de la jactancia de su propia sabiduría, se creían sabios en su propia opinión, de tal manera que habían asociado el tema sexual como una necesidad alimenticia, ¿no? Lo hemos visto en el versículo 13. Ellos decían que la comida es para el vientre como el vientre para la comida, y así el pecado sexual era para ellos como una necesidad fisiológica. Y eso es lo que aquí va a empezar Pablo a disertar en la carta, explicarles que no es así, que cuando nosotros nacemos de nuevo, es cierto que nuestro espíritu nace de nuevo para tener comunión con Dios, pero nuestra relación con Dios no solamente abarca esa área espiritual, sino que nosotros somos un todo completo, nuestras emociones, nuestra alma también tiene que estar sujeta al Señor, y así nuestro cuerpo físico. Entonces, justamente eh, aquí es donde el Señor, a través de Pablo, tiene también misericordia de nosotros, de que somos polvo y le podemos fallar. Y en el versículo 14 justamente nos va a revelar esta esperanza de que este cuerpo, que muchas veces puede sujetarse todavía a pasiones de la carne, a esta falsa libertad, en Jesucristo aún esta naturaleza muerta puede resucitar, puede ser transformada. Y eso es lo que se nos explica justamente en el versículo 14. Dice, una vez que está hablando Pablo acerca de este pecado de la fornicación, y recuerden que la fornicación abarca todo tipo de moralidad sexual, no solamente es una relación entre un par de personas solteras, no una relación sexual, no, sino todo tipo de moralidad sexual, ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, a estas personas que dicen, pero yo no voy a poder, esto es muy difícil dejarlo para mí. El Señor a través de Pablo les dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Cuando está hablando de levantar, está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo resucitó. ¿Qué implica eso? Que ese cuerpo físico muerto volvió a la vida por el poder del Espíritu Santo, el poder que obró en el Señor para la resurrección es el Espíritu Santo, quien dio vida a este cuerpo muerto. Y acá Pablo, el Señor a través de Pablo nos está diciendo que así también el Señor puede dar vida a esta naturaleza pecaminosa que todavía puede habitar en nosotros. Y esta resurrección no es una cuestión filosófica de
podrá ser, pero podría no, sino es un hecho tangible, ¿no? La historia ya lo ratifica. Y esto es una esperanza para nosotros porque ese poder que actuó en Jesucristo también va a actuar en nosotros. En todo aquel que en Cristo confía, va a poder cumplir con su propósito porque nosotros hemos sido, dice la palabra de Dios, pensados, llamados, escogidos, separados desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no hemos nacido tanto biológica como espiritualmente para una vida sin sentido, para una vida que le dé libertad depravada a sus pasiones, sino para una vida con propósito, una vida con sentido. Y si de repente alguno de nosotros piensa que esta naturaleza pecaminosa es muy fuerte, del espacio al Espíritu Santo y ese poder de Dios que le dio vida a este cuerpo muerto que Jesucristo tomó cuando vino a la tierra, también a nosotros, dice el versículo 14, nos levantará con su poder. Qué hermoso es lo que está diciendo Pablo. Si bien es cierto, les está llamando la atención, recuerden que en los versículos anteriores vimos que les decía, no se engañen, no se equivoquen, no erréis, le decía los fornicarios, idólatras, etcétera, no entrarán en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, pero les está diciendo, pero nosotros, ¿en quién creemos? ¿No? ¿En quién están ustedes creyendo? ¿En quién hemos creído? Y es el Señor quien también a nosotros nos va a levantar cuando nosotros buscamos más de Él, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor hace esto? Porque, y es lo que vamos a ver ahora en los últimos versículos del capítulo 6. Cuando nosotros nacemos de nuevo, en nuestro cuerpo físico viene a habitar el Espíritu Santo. Y eso es lo que se nos va a hablar a partir en estos últimos versículos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es el deseo del Señor que espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el tiempo en que nuestro Señor nos llame. Entonces de repente tú dices, yo tengo comunión con Dios espiritual, pero si tu alma, tus emociones no están sujetas al Señor, si tu cuerpo no se mueve buscando sujetarse al Señor y le da rienda suelta a todos sus deseos, pues lógicamente no estamos hablando en una integridad de creer en el Señor. Entonces en el versículo 15 nos lo empieza a ratificar. ¿No sabes que tu cuerpo es miembro de Cristo? Entonces, si tu cuerpo es miembro de Cristo, tú estás unido a Cristo. Recuerda que la palabra, una de las figuras que utiliza en cuanto a la relación de la iglesia con Jesucristo, es que Jesucristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y cada uno de nosotros es un miembro de ese cuerpo. Estamos unidos a Cristo, ¿no? Eso implica que le pertenecemos, estamos conectados a Él. ¿No? Entonces, ¿cómo va a moverse una parte de nuestro cuerpo si la cabeza no lo dirige? Entonces, es un elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, aquí nuevamente Pablo se pregunta, ¿quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Ya está hablando acá nuevamente de la fornicación, de ese pecado sexual, todo tipo de inmoralidad sexual. O sea, si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, el hecho de dejarte dominar por estos apetitos sexuales hace que tu cuerpo se convierta, dice acá, en una ramera, dice, ¿no? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. Esto es algo muy fuerte que lo va a seguir explicando en los siguientes versículos. Versículo 16 dice, ¿no sabes que el que se une con una ramera, recuerden que el término ramera es asociado a prostituta? ¿No sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, cuando hay una relación sexual entre dos personas, hay una unión entre esas dos personas, hay un enlazamiento entre estas dos personas. Y es justamente el ejemplo de Sansón. Cuando nosotros miramos Jueces capítulo 14 al 16, vamos a ver cómo un hombre de Dios separado desde el vientre de su madre, incluso tenía un tipo de vida, de formación, de crianza, hasta de alimentación
muy especial porque era un hombre llamado, apartado para el servicio al Señor, con órdenes específicas. Una de ellas, la más conocida, es que él era un nazareo y los nazareos toman por voto no cortarse el cabello. Y no es que haya fuerza en el cabello, literalmente, sino que el no cortarse era un símbolo de obediencia, de sometimiento al Señor. Pero este es un claro ejemplo de cómo lo externo no va a impactar en lo interno. Es lo interno lo que va a impactar a lo externo, ¿no? Entonces de repente uno dice, vamos a asumir una apariencia, pero por dentro no estás viviendo realmente en esa santidad del Señor. Entonces no te equivoques, tarde o temprano esto va a aflorar, se va a notar, ¿no? Entonces Sansón, un hombre separado por el Señor, fue un hombre que no sujetó esos apetitos sexuales a el dominio de Cristo y a la obediencia de lo que el Señor nos ya en esa época les hablaba desde el Antiguo Testamento. Recuerden lo que hemos visto nosotros cuando decía en el versículo 12: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Entonces, él, un hombre consagrado al Señor, eh, no controló este deseo por las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, la más conocida fue Dalila, pero antes que ella hubieron otras mujeres que no temían al Señor, que no respetaban la creencia en el Señor, pero él se asoció con ellas, se relacionó con ellas, aún a pesar de el reclamo que le hicieron sus padres, pero no le importó, ¿no? Entonces, él se unió, empezó con una, luego con otra, y una vez que se une, se esclaviza a ese apetito sexual, a esa desobediencia. En este caso estamos hablando de fornicación, como toda inmoralidad sexual, pero hay gente que también se esclaviza a otro tipo de pasiones carnales como el licor, la droga, ¿no? El deseo por música, ¿no? O películas, o pegado a un celular. Entonces se esclavizan a estas situaciones y les es muy difícil dejarlas a pesar de que se les dice que está mal, ¿no? Entonces es lo que pasaba con Sansón. Ya Dalila, digamos, es la última de las mujeres con las que él estuvo y, digamos, llegó a lo profundo de su desobediencia, ¿no? Porque ella lo engatusó, ¿no? Su entendimiento se encubrió, o sea, se nubiló, se opacó, dejó de ver con claridad. Y eso es lo que pasa cuando uno entra en este tipo de pecados, en general de cualquier pecado. Se une a esa práctica, en este caso, en una relación sexual, a la persona con la que estás, de repente el hombre o la mujer casada. eh, si empieza a dar rienda suelta a esto, se apasiona tanto por otra persona fuera del matrimonio que realmente no entienden. Creo que muchos hemos visto estos casos, ¿no? Abandonan hijos, abandonan hogares, si no les interesa nada, tiempo después pueden regresar arrepentidos, pero después de haber hecho tanto daño, ¿no? O jóvenes solteros cuyos padres dicen, pero no te conviene, mira lo que está pasando, no te conviene, pero siguen allí entercados. Incluso hoy en día el Señor tenga gracia y misericordia con su pueblo. También se observa cómo adolescentes, jóvenes son seducidos con estos engaños de las ideologías woke, donde los jóvenes no tienen una identidad sexual y dicen que tienen que descubrirla y empiezan a entrar a relaciones homosexuales, ¿no? De distinto tipo, ¿no? Y otros también con animales incluso, y todo este tipo de inmoralidad sexual porneia que en Corinto se le traduce como fornicación. Entonces, estas cosas atan, esclavizan, y es lo que le pasó a Sansón, ¿no? Sansón se unió a mujeres pecadoras y fue dominado por este espíritu de desobediencia, de rebelión. Su fuerza fue usada para sus deseos y terminó humillado. Recuerden ustedes cuando Dalila le corta las guedellas, su cabello que estaba trenzado, se los corta. Y insisto, la fuerza no está en el cabello, sino era lo que representaba. El Espíritu del Señor se apartó
porque fue, digamos, lo más profundo de la desobediencia a la que pudo llegar, contarle algo que el Señor le había dado para otro propósito, que era luchar por su pueblo. Entonces toda su fuerza se le fue y él le quitaron los ojos inclusive y era tratado como un animal de circo. Ya en el último de sus días, el Señor tuvo misericordia y le ayudó a cumplir su propósito porque ya vemos a un Sansón arrepentido, ¿no? Entonces, es lo que nos está diciendo Pablo. Dice, ¿no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, y esto está en Génesis cuando Adán fue bendecido con Eva por Dios, ¿no? Dice, los dos serán una sola carne. Te unes, hay entras a una alianza, una conexión espiritual muy fuerte con aquella persona con la cual estás en esta inmoralidad sexual, en otros casos con adicciones. Por eso le dicen adicciones, porque son muy difíciles de dejar, ¿no? Entonces allí es donde en el versículo 18, perdón, Pablo da el consejo y dice, ¿qué es lo que debemos hacer cuando estamos enfrentándonos a este tipo de tentaciones que de repente tu carne te dice es agradable, pero tú sabes que el Señor te dice, no, no lo hagas. Eso no está bien, te va a hacer daño, te va a dañar a ti, en especial porque el pecado de la fornicación, de la inmoralidad sexual, es un pecado que te hace daño a ti y lógicamente va a tener consecuencias en los demás. Entonces, ¿qué es lo que aconseja aquí Pablo a la iglesia? Les dice, huyan de la fornicación. O sea, con este tipo, con una tentación, uno se debe quedar a conversar y ver, ay, pero puede ser así, pero yo lo puedo. No, dice, huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice el versículo 18, está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y huir un acto que ya lo vimos, por ejemplo, en José. José también un hombre de hermoso parecer, era tentado por la esposa de Potifar. Cuando ya nosotros encontramos esta lectura en Génesis 39, lo que pasó allí ya fue como que también el clímax, el punto más alto de la continua persecución que tenía la esposa de Potifar para José, o sea, siempre estaba insinuándose, siempre estaba allí, 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 pero José la tenía clara. José sabía que esto no era bueno, ante el Señor no era bueno, era ir en contra de sus mandatos, ante el Potifar, un hombre que lo acogió y le dio su confianza, no era bueno. Ante sí mismo, ante su propio cuerpo y el sentido que el propósito que él tenía para su vida no era bueno. Y tampoco era bueno para la esposa de Potifar, que estaba enseguecida por su pasión, pero que finalmente esto no era bueno tampoco para ella. Entonces era un joven que de repente en ese momento no analizaba todo, pero lo único que tenía claro era de que al Señor no le agradaba y él buscaba agradar a Dios aún en medio de estas situaciones de esclavitud en la que él vivía. Entonces ya cuando la mujer lo presiona, prácticamente lo quiere obligar a tener relaciones sexuales con él. Él lo que hace es huir. Él se escapa. Y dice, no, esto no es lo que yo quiero. Y no está entendiendo, me escapo, me voy, huyo, ¿no? Entonces, eh, y de repente uno dirá, pero bueno, seguro que la esposa no era muy guapa. No se trata de eso, ¿no? Y recuerden que si era la esposa de un hombre principal, las egipcias eran muy bonitas, ¿no? Y muy cuidadas sobre todo, ¿no? Entonces, no se trata de eso, se trata de quién es uno y lo que uno quiere. Entonces, eso es lo que les está enseñando Pablo a la iglesia de Corinto. No se trata de dar rienda suelta a tus deseos, a tus apetitos, en este caso sexuales, sino a cuál es la voluntad de Dios. Si tú eres cuerpo, parte del cuerpo de Cristo, estás unido a Cristo, ¿no? ¿Por qué dice vas a entregar este cuerpo a una ramera, prostitución, a una inmoralidad sexual? Entonces José huye y esto le trae consecuencias negativas. A veces también pensamos que hay que actuar como todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, ¿yo por qué no lo voy a hacer? O sufres presión y te dicen, ay, pero todos lo hacen porque tú no lo haces.
¿no? Entonces, todos tienen enamorado, todos tienen enamorada, todos, y así, ¿no? Todos, 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 esa frase, ¿no? Él sabía que las consecuencias no iban a ser las mejores, pero él primero decidió obedecer a Dios. Y es cierto, el efecto de haber huido es que él terminó en la cárcel porque la mujer se enojó tanto por esta reacción de José que fue y le dijo a su esposo que José había intentado violarla, ¿no? Entonces el esposo de Potifar lógicamente le creyó a la esposa, ¿no? Y lo mandó a la cárcel. Pero allí es donde nosotros tenemos que entender, si hacer lo bueno, obedecer al Señor, en este momento te puede traer consecuencias que parecen malas. Recuerda que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien, conforme al propósito para el cual hemos sido escogidos, para el cual hemos sido llamados. José llegó a la cárcel y en la cárcel fue el camino para convertirse en el gobernante que Dios había establecido. En la cárcel conoció al capero, el panadero, reveló los sueños y ellos fueron los que lo llevaron a Faraón y al interpretar el sueño de Faraón, él es convertido en el segundo después del Faraón. Entonces, en ese momento, cuando él huye de la fornicación de con ella, huye del esposo de Potifar, de repente las consecuencias en ese momento no son buenas, pero nosotros no tenemos que mirar el presente como algo que ya se terminó, sino que estamos en las manos de Dios y Él hace que todas las cosas sobren para bien cuando nosotros buscamos de Él, obedecemos. Y realmente el estar en esa cárcel fue, digamos, lo que ya lo llevó a José a cumplir el propósito para el cual fue a Egipto. Un propósito tremendo que hasta hoy en día se recuerda. Entonces, no tengamos temor de obedecer al Señor y no tenemos que filosofar tanto ante una tentación. Lo que está mal y lo mejor es salir. Y ese es un consejo para niños, jóvenes, adultos, ancianos. O sea, no es de sabios quedarse a mirar el peligro, dice Proverbios. El necio es el que mira el peligro y lo espera. El sabio huye. Y eso es lo que nos está enseñando aquí Pablo a la iglesia de Corinto y por ende a nosotros. Entonces, todo esto lo tenemos que tener claro, mis estimados, porque dice ya el versículo 17 y los últimos versículos 19 y 20, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nosotros nos hemos unido al Señor, hemos sido comprados a precio de sangre con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y al venir a Él a sus pies y reconocerlo como el Señor y el Espíritu Santo hace nacer en nosotros nuestro espíritu, nos hemos unido con Él. Es una unión espiritual real y profunda entre el creyente y el Señor Jesucristo. Nosotros le pertenecemos a Él por creación y por redención. Él creó al ser humano en el vientre de nuestra madre, Él nos formó y también nos redimió de nuestro pecado al perdonarnos. Nosotros le pertenecemos al Señor, entonces es deber de nosotros mantener una vida santa delante de Él, compartir una comunión constante para que en esa comunión sea el Espíritu Santo en nosotros, aplacando esa naturaleza pecaminosa, esos deseos, esas pasiones desordenadas. No lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, o sea, es imposible que usted por su propio deseo, por su propia fuerza de voluntad, va a dejar de fallarle al Señor, va a dejar de pecar. Eso no se puede hacer quizás un día, 2 días, pero luego vuelve a caer en lo mismo. Tenemos que entender que el poder para ser transformados viene del Señor. Por eso hemos leído que es el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos también vive en nosotros y así mismo también nos resucitará, nos transforma en ese momento y en el día de que nos encontremos con Cristo transformará todo totalmente, será nuestra transformación final para poder encontrarnos con Jesucristo en su gloria. Nosotros debemos seguir entendiendo que en Cristo estamos seguros, pero no salga usted de esto, manténgase en esa comunión. Dice los versículos 19 y 20 porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y eso es lo que le estaba diciendo Pablo a la iglesia de Corintios. ¿Ignoras
que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, Él ha venido a vivir en ti. Ese Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos, ese Espíritu Santo que tiene el poder para transformarte, vive en ti. Y tu cuerpo es un templo y por tanto debe ser un lugar santo, dedicado exclusivamente al Señor. Dios mora en ti, Él te guía, te santifica, Él está en ti y esto es porque Dios así lo ha querido. Dios Padre ha determinado que cuando tú vienes a Jesucristo arrepentido y buscando de Él, reconociéndole a Él como el Señor en tu vida, entendiendo que Él es Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Es el Espíritu Santo quien sella tu vida de parte de Dios y te dice, ok, hay un pacto, yo voy a vivir en ti, yo voy a hacer la obra en tu vida, voy a llevarte a cumplir ese propósito para el cual vives, para el cual estás en esta tierra. Entonces, aquí Pablo dice, ignoras esta verdad, ignoras quién está dentro de ti, tienes que entender que este cuerpo no es tuyo. Este cuerpo no es tuyo, tu cuerpo y tu vida le pertenecen a Dios. Han sido comprados por precio, ese precio que Jesucristo pagó en la cruz. Todo le pertenece al Señor, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo. Todo es de Él. Él nos lo ha entregado para ser buenos administradores y nos permite esa libertad de tomar decisiones, solamente que algunos deciden para sus pasiones, para sus propios deseos. Entonces ya en este último versículo el Señor dice, tu cuerpo le pertenece al Señor, entonces glorifica a Dios con tu cuerpo. Glorifica a Dios con tu cuerpo. ¿Qué implica glorificar al Señor con nuestro cuerpo? Vivir alejarnos de todo aquello que no le agrada al Señor, viviendo en pureza sexual, evitando aquello que daña nuestro cuerpo, usando nuestro cuerpo para servir a Dios, practicando el dominio propio. Todo me es lícito, todo no me conviene. Todo me es lícito, yo no me dejaré dominar por alguna de ellas. Y reflejando santidad en la vida diaria. Pero si nuestro cuerpo ha sido comprado por precio, la sangre de nuestro Señor, no solo debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, sino también en nuestro espíritu, el cual es de Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios en nuestro espíritu? Amándole sinceramente. Si tú no estás entendiendo esto, dices, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué no puedo vivir mi vida como yo pienso? Dile, Señor, empieza, enséñame a amarte, a entender realmente qué es tener una relación contigo. Ayúdame a amarte para yo realmente desear, Señor, agradarte aún con mi cuerpo. Pensando conforme a su verdad es una forma de glorificar a Dios en nuestro espíritu. ¿Cuál es la verdad? Está en su palabra, viviendo en obediencia a su palabra, adorándole en espíritu y en verdad, y manteniendo comunión con Él, buscándole en oración, deseando escuchar su voz en su palabra, escuchar su voz en la oración, conversando con Él, reuniéndonos en la iglesia con nuestros hermanos, hablando de Él a otras personas. Entonces, es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, ¿no? Tengan cuidado, estos pecados que ustedes están cometiendo no son cualquier cosa, no es que, bueno, eso no afecta mi comunión con Dios, no. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y todo le pertenece al Señor. Nuestra comunión con Dios no es solo una conexión espiritual, es una conexión total. Y debemos cuidar, pues, nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para el día del Señor. Amén, mis hermanos, hemos llegado al fin del capítulo 6. Qué bonito este capítulo. Y ya el capítulo 7 también está muy bueno. Hay cosas que vamos a ir conversando que de repente hoy en día suenan un tanto controversiales. Antes se lea el capítulo 7 y de repente por ahí si tiene algunas preguntas las podemos ir trabajando. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar dándole gracias por permitirnos tener este tiempo de meditar en su palabra. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, usted nos conoce, sabe que somos polvo imperfecto, Señor, que a veces no entendemos, que pensamos que lo que hacemos está bien, pero usted, Señor, que todo lo sabe, abra nuestro entendimiento
Ayúdenos a ver con claridad. Señor bendito, primero enséñenos a amarle, para no renegar cuando usted nos pide algo, sino hacerlo todo por amor a usted, Señor, aun cuando no entendamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por vivir en nosotros, porque usted es real en nuestras vidas. Queremos conocerle más y más, Señor, pero yo sé, Señor, que usted nos pide obediencia como hijos, Señor. Oh Espíritu Santo, usted que vive en nuestras vidas, dentro de nosotros, Señor. Muéstrenos, Señor, cada día en qué le estamos fallando y denos, Señor, con su fuerza sobrenatural, su poder maravilloso, esa capacidad, Señor, esa fortaleza para obedecer, Señor, para alejarnos de lo que no les agrada, aunque nosotros no podamos, Señor, pero con usted lo vamos a lograr. Gracias, gracias, soberano Dios. Usted es bueno con nosotros en gran manera. Lo bendecimos, Señor, entregamos este tiempo aún, Señor, lo que usted nos hará meditar en nuestras camas, Señor, cuando dormimos, Señor. Traiga a memoria, Señor. De repente nosotros estamos pensando que estamos haciendo bien, pero usted tiene reproches, Señor, contra nosotros. Padre, tenga misericordia, Señor. Ayúdenos a ver, Señor, tranquilidad, Señor. Y denos, Espíritu Santo, esa fortaleza, Señor, para correr, para huir, Señor, de aquello que no le agrada a usted. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El Señor me los bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima semana.